veamos otros conceptos. En este caso nos dicen que una persona sale a caminar siguiendo la trayectoria que se muestra en el dibujo. El viaje total consiste en 4 trayectorias en línea recta. Una primera hacia la derecha, desde el origen 100 metros, luego verticalmente hacia abajo 300 metros, luego 150 metros en una diagonal y luego 200 metros en otra diagonal pero hacia arriba. ¿Qué es lo que nos preguntan? ¿Cuál es el desplazamiento resultante de la persona medido desde el punto de partida? Lo que nosotros hemos visto es que el desplazamiento, que lo simbolizamos así como delta de R, es una cantidad vectorial, se define como la posición al final menos la posición al inicio. De manera que si ustedes ven la posición al final, podemos entonces dibujarla, sería esta flechita que va desde el origen hasta donde finalmente llegó la partícula. Esta sería la posición final. Y en este caso la posición inicial pues es justamente el origen. Voy a ponerla por aquí. La posición inicial es el origen, o sea que sus coordenadas eran 0,0. Si yo quiero calcular el desplazamiento, entonces voy a tener que calcular primero cuál es la posición final que alcanzó la partícula, o en este caso la persona que salió a caminar. Pero observen ustedes que esa posición final nosotros la podemos calcular como el vector suma de todos estos 4 desplazamientos. El desplazamiento total sería la suma de esos desplazamientos. Así que yo puedo calcular entonces también el desplazamiento como la suma de 4 desplazamientos. El primer desplazamiento, más el segundo desplazamiento, más el tercer desplazamiento, más el cuarto desplazamiento. Y la suma de todos esos desplazamientos pues me dará el desplazamiento total desde el origen. El primer desplazamiento, ¿cuánto vale? Resulta que el primer desplazamiento es un vector que es 100 metros en dirección X y 0 componente en Y, más el segundo desplazamiento no se desplaza en X, 0 componente en X y 300 metros hacia abajo. Como es hacia abajo, entonces componente negativa menos 300. Más, y el tercer desplazamiento. Este desplazamiento tiene su componente en X y su componente en Y. Vamos a expresarlo así, delta de X3 y delta de Y3. Más, y lo mismo el cuarto desplazamiento que tendría su componente en X y su componente en Y. Muy bien. De manera que para poder encontrar el desplazamiento total desde el origen, entonces voy a tener que encontrar las componentes de los desplazamientos 3 y 4. Para eso usamos la trigonometría. Voy a dibujar el desplazamiento número 3, que es esta flecha, en diagonal hacia abajo. Una flecha que mide 150 metros. Y ahora voy a completar aquí en punteadito. Entonces esta sería la componente en X y hacia abajo esto sería la componente en Y. Y este ángulo que me dan allí es 30 grados. Así que nosotros podemos usar la trigonometría que ustedes ya conocen desde el colegio. Por ejemplo, ¿qué es el seno de 30 grados? El seno de 30 grados es cateto opuesto, o sea, la magnitud del desplazamiento en la dirección Y sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es 150. Así que 150 multiplicado por el seno de 30 grados nos da la magnitud del desplazamiento en Y número 3.
El seno de 30 grados es 1/2 y por 150 da 75. Recuerden que estamos en unidades de metros. Así que la magnitud del desplazamiento en dirección vertical número 3 es de 75 metros. Por otro lado, si usamos la función coseno, sabemos que el coseno de 30 grados es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la hipotenusa es 150 y por lo tanto 150 multiplicado por el coseno de 30 grados me dará la magnitud del desplazamiento número 3 en dirección horizontal, la componente en X del desplazamiento. ¿Y ustedes me ayudan, por favor? ¿Cuánto es 150 por coseno de 30 grados? Se puede aproximar a 130 porque da como 129.9. Muy bien, entonces aproximadamente 130 metros. Y esto es la componente, la magnitud. Y de manera análoga, entonces procedemos para el desplazamiento número 4. Vamos a hacerlo aquí con otro color. Entonces, de manera análoga, para el desplazamiento número 4, ya lo voy a escribir directamente, ustedes saben por qué. El desplazamiento componente en X para el número 4 sería igual a 200 por coseno de 60 grados. ¿Y ustedes me ayudan? ¿Cuánto da eso? Da 100. De coseno de 60 es 1/2. 1/2 porque es igual que el seno de 30 porque son ángulos complementarios, ¿verdad? Y la magnitud del desplazamiento en Y para ese desplazamiento número 4 sería 200 por el seno de 60 grados. ¿Y esto cuánto daría? Da como 173. Pues 170, 173.2, pero pues. eso aproximadamente 173. Muy bien. Y ahora sí, como ven, pues ya podemos devolvernos a nuestra expresión para el desplazamiento total y encontrar que el desplazamiento total entonces es la suma de 100, la componente en X del primer desplazamiento más la componente en X del segundo, más la componente en X del tercero. Y aquí no tenemos que tener cuidado, porque resulta que la componente en X del tercero apunta hacia la izquierda, entonces debemos colocarlo aquí ya en esta ecuación negativa, menos 130, más y la componente en X del desplazamiento número 4, que también es hacia la izquierda, que es 100, o sea, negativo menos 100, coma, y ahora la suma de las componentes en Y, 0 para el primer desplazamiento, más menos 300 para el segundo desplazamiento, más de nuevo hacia abajo, porque el desplazamiento número 3 componente en Y es hacia abajo, que sería 75, o sea, menos 75, y ahora hacia arriba, más 173 metros en dirección Y, pero hacia arriba para el desplazamiento número 4. De forma que el desplazamiento total, entonces, sería igual a 100, más 0 da 100, más menos 130 da menos 30, y menos 30 más menos 100 da menos 130, coma. Y en Y sería 0 más menos 300 da menos 300, más menos 75 menos 375, y menos 375 más 173, eso daría menos 202, ¿verdad? ¿Sí estoy bien? Sí, profe, sí. Ok, y ese es el desplazamiento. Como pueden ver en el dibujo, efectivamente, en este caso, como la posición inicial era 0,0 en el origen, entonces el desplazamiento también coincide con la posición final. Miren que la flechita en verde justamente tiene componente en X negativa y componente en Y negativa, así que eso me muestra que lo que he calculado tiene sentido.